kiosco. Siempre hay que estar muy atentos a los mensajes que envía el presidente porque luego no son textuales. Son mensajes en el marco de la disputa por dos proyectos de nación. Y lo que plantea el presidente es ponerse en la primera línea de batalla. Les dice a sus adversarios, vía libre, síganle con estos hashtags de narcopresidente, síganle con sus campañas sucias, al fin que nos están haciendo lo que el viento a Juárez, y pone otra vez la encuesta de Morning Consult, que es una encuestadora internacional, y lo coloca al presidente de México, el de Tepetitán Macus, Pana Tabasco, lo coloca en segundo nivel respecto a todos los jefes de Estado que existen en este planeta. Entonces nada más decirle a los dirigentes que no mezclen una cosa con otra, que ya con Castañeda, ¿no?, es suficiente, con Claudia X González, contra mí, AMLO, narcopresidente, vía libre. Si quieren meterle más dinero, creo que ya llevo como 200 millones de menciones en las redes sociales, y pues están los bots baratos en Argentina a 3x1 y están haciendo negocio, ¿no?, millones de pesos. Pues es dinero de una u otra manera de México, ¿no? Y en una de esas es dinero del presupuesto. Ni el Super Bowl fue difundido tanto como narco presidente. Y miren, 63, segundo lugar a nivel mundial. ¿Y de qué versan estas campañas en contra de López Obrador? En buena medida lo tratan de vincular con el crimen organizado, y por eso se refiere recientemente a un video que publica López Dóriga, en donde este comunicador dice, por primera vez un grupo del crimen organizado defiende a un presidente. O sea, tratan de manchar el nombre de López Obrador, como si fueran los tiempos de Calderón, en donde García Luna se sentaba con criminales y le entregaban maletas de dólares, ¿no? Y también se refiere a Carlos Loret de Mola. Dice, pues fue el que supuestamente a través de Latinus hizo una investigación de un sujeto que sale encapuchado de los Ardillos a decir que pues habría recibido dinero de los Zetas en 2006, cuando, por favor, si una campaña tenía dinero, era la campaña de Felipe Calderón, y era dinero de Estado y de medio mundo. Ahí le metieron todo los poderes fácticos, y López Obrador andaba ahí a tierra, ¿no? Entonces, bueno, en el mundo al revés, tratan de manchar al presidente, y dice, pues son estos comunicadores que son empleados de dueños de comunicación que siguen estando muy molestos. Porque resulta que un alumno de estos, pero yo no sé si alumno o maestro, porque pues estos parecen de párvulo, Loret de Mola se va a Guerrero, supuestamente, porque ese es especialista en montaje, a lo mejor lo hizo ahí en el Parque Hundido, ¿sí? Entonces entrevista a un encapuchado que pertenece a una banda de Guerrero y dice que a él le consta de que los Zetas nos dieron dinero para la campaña. No hay prueba de nada, si acaso de que el que declara es hermano de un diputado del PRD en Guerrero, pero da la casualidad. Luego surgen, que eso es lo que me estás preguntando,
porque López Dóriga ayer, antier, qué barbaridad. Es la primera vez que un grupo de narcotraficantes sale a defender a un presidente. O sea, como tenemos supuestamente alianzas, ¿no? Vínculos, salen a defenderme. O yo les pido que salgan a defenderme. Fíjense el nivel de perversidad de López Dóriga, de lo de Mola y de sus jefes. Entonces sale un grupo enmascarado de otro cartel defendiéndome. Que no es cierto lo que dijo el otro. ¿Qué pasa en Guerrero? ¿Qué pasa en Michoacán? ¿Qué pasa en el país? Pues hay grupos y se enfrentan entre ellos. Y a propósito de Michoacán, López Obrador les dijo a los reporteros locales, bueno, pues parte del presupuesto que se ejerció en administraciones pasadas con Silvano Aureoles, este perredista que después fue a la OEA y llevaba un banquito también a Palacio Nacional para que lo recibiera López Obrador, el mismo que dejó a un estado endeudado, quebrado, no había recursos, no le pagaba a los maestros, el gobernador perredista Silvano Aureoles, y fue a montar un show para desviar la atención. Resulta que Silvano Aureoles le entregaba una buena cantidad de recursos públicos a través de contratos a empresas vinculadas con Latinos y a Latinos mismo. Entonces dice López Obrador, el recurso o parte del presupuesto de los michoacanos está hoy en manos de Latinos y de Loret. Es parte de lo que comentó a propósito de esta conferencia desde Morelia. Hubo otros temas, sin duda, que están en la agenda, de los cuales ya varios medios están hablando también. Hubo violencia en Tixtla y dio al parte López Obrador de lo que le hicieron llegar de información. Lo que sabemos es que policías de Guerrero abrieron fuego en contra de normalistas y habría un normalista muerto. La versión oficial de los policías de Chilpancingo es que ellos recibieron balazos primero de los normalistas y repelieron el ataque. De cualquier manera, lo que plantea el presidente López Obrador es primero la condena. Dice, es lamentable que haya pasado esto, se debe investigar, la PGR va a intervenir y bueno, pues es parte de lo que le dieron de información y su postura. Que es muy lamentable que se haya presentado esta situación un día después de que se lleva a cabo una protesta en el Palacio Nacional, lo que ya se conoce. Sin embargo, pues son cosas distintas, porque esto que lamentablemente ocurre se da en Chilpancingo y son dos jóvenes que van en un carro. La policía de Guerrero sostiene en sus declaraciones que era un carro robado, pasan un narco que sí está a la entrada de Chilpancingo viniendo de Tixtla y cerca de un hotel los detienen. Dicen los policías que los muchachos disparan y responden los policías y lamentablemente pierde la vida un joven. Uno nada más. Sí. ¿Hay heridos? Sí, pero otro herido, al parecer, no grave, afortunadamente. Como sí hay una vinculación porque el joven, lamentamos mucho, perdió la vida, hemos decidido en el Gabinete de Seguridad que para aclarar bien lo sucedido, castigar a responsables, que se solicite a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso
vamos a pedir de manera respetuosa para que se investigue bien. Eso respecto a lo que sucedió ayer, dice el presidente, se va a investigar, se va a castigar. Hay que recordar que anteayer, esto es aparte, pero tiene que ver con el caso Ayotzinapa, anteayer hubo una irrupción, bueno, una pretendida irrupción en Palacio Nacional. Quisieron meter una camioneta de CFE, algunos que estaban protestando por el caso Ayotzinapa, diciendo que supuestamente López Obrador no había querido recibirlos, cuando en realidad, si uno ve, incluso se mete a Google, a un buscador, pone ahí, presidente se reúne con familiares de las víctimas de Ayotzinapa, cuando menos se ha reunido en 5 o 6 ocasiones el presidente. Ha sido sensible, ha dialogado con ellos y va a dialogar en unos 20 días. Entonces es mentira que no los haya recibido nunca. Bueno, y lo que planteó el presidente fue, en este caso en particular de la pretendida irrupción, puede haber infiltrados, podría haber mano negra. También eso es parte de lo que dijo y condenó el hecho. Bueno, hay que destacar que a propósito de esta pretendida irrupción, Vidulfo Rosales, quien es abogado de los padres de los 43, o cuando menos de algunos de los padres de familia, él dijo que iban a seguir y que incluso estarían en eventos de la candidata de la 4T, Claudia Sheinbaum, ¿no? Vamos a escuchar primero lo que dice este abogado, porque ya el presidente le hizo una petición formal. Vamos primero a lo que dice el abogado Vidulfo Rosales. El presidente, nadie de los medios, durante 10 días que llevamos aquí, ningún medio le había hecho la pregunta respecto a qué pasa con el diálogo y nuestra solicitud, nadie. Y hoy se las hicimos justamente. Ahorita se hizo, pero bueno, hay de por medio una acción de protesta fuerte que están realizando. ¿La estrategia funcionó? Entonces, para nosotros sí, para nosotros nos estamos haciendo visibles, y estas protestas, si no hay un diálogo con el presidente, si él sigue desdeñando al movimiento, si él sigue siendo indiferente ante la petición de las madres y padres de avanzar en los temas esenciales, la protesta va a continuar. Nos vamos a retirar en los días de Semana Santa y aquí vamos a estar durante toda la campaña y nos vamos a aparecer en todos los actos de campaña que hagan Claudia Sheinbaum, principalmente. O sea, están informando que ustedes no van a bajar la guardia. No. Y por lo que me estás diciendo, Vidulfo, en todos los actos de campaña que sea posible, ustedes se van a hacer presentes. Nosotros vamos a hacernos presentes y... De hecho, en septiembre del año pasado, es decir, hace 4 meses aproximadamente, se reunió el presidente López Obrador con los padres de familia del caso Ayotzinapa. Entonces, sí ha habido diálogo, sensibilidad, se abrió la información del ejército. Lo que pasa es que hay otros intereses en juego y la derecha extrema, el conservadurismo, se ha sumado a esta causa legítima con el ánimo de generar ruido político. Por eso también el presidente le hace esta petición al abogado Vidulfo Rosales. Le pide que no mezcle el tema electoral y que también estas movilizaciones sean pacíficas. Con todo mi respeto, que no se vaya a sentir que es un acto de censura, le pido, lo convoco al dirigente, al abogado que asesora a los papás, mamás de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, que no caiga en actos de provocación, que actúe con responsabilidad. Y a propósito del caso Ayotzinapa, López Obrador lo que hace es seguir exhibiendo información, seguir fijando su punto de vista y hablar de lo que sucedió en el sexenio anterior, porque hubo carpetazo, hubo una verdad histórica. El procurador Murillo Karam, en términos políticos, gozaba de cabal salud, porque dejó de ser procurador y no pasó nada, no fue investigado ni mucho menos, tampoco Tomás Herón, no fueron investigados ellos, tampoco militares, no se hablaba de una participación de militares en el caso Ayotzinapa, todo se focalizaba al terreno de lo local, diciendo, fue Abarca, ¿no?, un presidente municipal perredista, y fue el crimen organizado, y de ahí no salían, incluso quienes participaban desde la esfera internacional como visores,
pues estaban de alguna manera conformes con esa versión. Exhibe la carta de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en su momento el secretario era Emilio Álvarez y Casa, en donde no se habla de la participación de militares, pero también en esta carta participan, ¿no?, integrantes del gobierno federal. Hay otra carta en donde hay una especie de pacto de silencio, en donde están de acuerdo con esas versiones, un adendum en donde también se firma por parte de Emilio Álvarez y Casa. Lo que quiere demostrar López Obrador con esto es que antes ni siquiera se hablaba de participación de militares y ahora hay un ataque en contra de la institución militar, siendo que pues una primavera no hace verano, que los militares que participaron, varios de ellos están ya rindiendo cuentas, pero hoy ve López Obrador una estrategia de este grupo para golpear a la institución. Mire, esto es del 30 de septiembre del 14, unos días después de la desaparición de los jóvenes. Se resuelve dar respuesta a estas organizaciones de derechos humanos que solicitan medidas cautelares para los jóvenes. Se otorgan estas medidas cautelares. ¿Quién era entonces el secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Ese era el secretario ejecutivo, Álvarez y Casa. En el documento este no se habla de el ejército, se habla de las autoridades locales y se habla de la delincuencia de Iguala y de esta región. Este es uno, pero luego tienen un acuerdo con el licenciado Peña, ya esto es el 29 de octubre, y aquí llegan a la conclusión de que va a intervenir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que es donde está de director Álvarez y Casa. Aquí no hay nada que mencione que los responsables son los militares. Nada. Y aquí una de las grandes interrogantes es si todos estaban entonces conformes con la verdad histórica. Había un pacto del silencio, del cual habló Alejandro Encinas. No había realmente una voluntad de que se hiciera justicia. Y ahora, estos que en su momento firmaban este tipo de documentos están supuestamente muy atentos a que se llegue al fondo del caso. Cuando en el sexenio pasado, pues Murillo Karam no estaba en la cárcel, tampoco los militares, y había muchísima impunidad. Incluso López Obrador critica el papel del Centro PRO de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, porque participaba en estas reuniones, firmaba en estos documentos, y dice que el Centro PRO, de alguna manera estuvo incidiendo para que los presuntos responsables, que después aceptaron que sí participaron en el caso de Ayotzinapa, salieran de la cárcel bajo el argumento de que supuestamente habían sido torturados. Entonces habla de que el Centro PRO tuvo un doble juego respecto a ayudar a los padres de las víctimas a que supuestamente se hiciera justicia, pero también al mismo tiempo a ayudar de alguna manera a los victimarios, con todo y que habían aceptado que participaron, pero el Centro PRO estuvo buscando que salieran bajo esa situación de que supuestamente hubo tortura, que además no se había podido comprobar. Pero el presidente, pues sí, es bastante crítico con este Centro de Derechos Humanos. Este señor es importantísimo porque es el de Derechos Humanos de Miguel Agustín Pro. Él contribuye posteriormente, y esto va a ir poco a poco,
saliendo, a que se elabore una sentencia, porque en los primeros momentos detienen a presuntos responsables por la desaparición de los jóvenes. Es cuando se habla de que los torturan a los que detienen. Entonces, luego estos mismos que defienden a los papás de los jóvenes desaparecidos se inconforman y presentan una denuncia acusando al gobierno de entonces de que habían torturado a los que tenían en la cárcel. Y un juez resuelve dejarlos en libertad, porque le pide al Ministerio Público que en 10 días demuestre si no fueron torturados, y quedan libres 60, poco más. Luego tenemos pruebas que al salir, algunos de ellos, pero al quedar libres, porque supuestamente fueron torturados, estos celebran la libertad. Hay un boletín de esta organización celebrando la libertad. Y luego, esos que quedan libres aceptan ser algunos testigos protegidos y dicen, sí participé. Y declaran de que habían participado y están libres. También ha hablado el presidente López Obrador de cómo el Poder Judicial ha hecho su parte para que haya impunidad, y dice que estas decisiones de liberaciones a presuntos responsables del caso Ayotzinapa pasaban necesariamente por el titular de la Corte, porque dice, un juez, un magistrado no se iba a aventar solo, así en sí mismo, para tomar una decisión de este tamaño, de este calibre, porque han liberado a muchas personas bajo esta premisa de que supuestamente hubo torturas. Pero lo que ha habido es mucha impunidad, y sí, el Estado trataba de tapar el sol con un dedo, y ahora es el propio presidente López Obrador el que está empujando a que se haga justicia. Por eso siempre pues ha tenido esta visión de que hay una mano que mece la cuna, sobre todo en este sexenio. Dice, si yo tengo la voluntad, me reúno con ellos, hicimos una comisión, pusimos un fiscal especial, y ahora resulta que me vienen a tratar de derribar la puerta del Palacio Nacional, pues debe haber mano negra, ¿no? No fue un juez, porque darle amparo, dejar en libertad a más de 60 involucrados en la desaparición de los jóvenes, tuvo que ser una decisión del presidente de la Corte. Eso no es de un magistrado o de un juez. Esto llegó a decidirse arriba. Bueno, ¿qué sucede? Se reúnen con el presidente Peña para formar una comisión. Hay un adendum a este documento porque no habían incluido a Álvarez y Casa. Estamos desenmarañando porque hubo un pacto de silencio al principio, muy extraño, porque se acusa, y es cierto, de que inventaron lo de la llamada verdad histórica. Murillo Karam, se le detiene a él, a militares, que nunca se había hecho. Entonces, ahora, o de un tiempo para acá, empiezan a manejar, fue el ejército, fue el Estado y fue el ejército. Y sí, claro que fue el Estado, porque
quienes estaban en ese entonces en el gobierno debieron haber actuado, ¿sí?, actuado de inmediato, no ocultar nada, pues fue el Estado. En el caso del Ejército, pudo haber participado, están presos elementos del Ejército, pero la intención no es ir a castigar a los presuntos responsables del Ejército, sino ir en contra de la institución. ¿Por qué? ¿Por qué debilitar a una institución como el Ejército? Y lo hemos comentado, hoy es el 8M, un día esencial en donde hablan ellas, así como hablaron las secretarias de Estado, nos dieron cuenta de su papel y por primera vez tenemos un gabinete paritario, pues van a hablar ellas a través de movilizaciones, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el mundo. Es un día internacional. Nuestra querida Sofía, que es una pieza fundamental aquí en La Mañana 360, está con nosotros. Entiendo que vas a estar en la movilización. Sí, más al rato. Bueno, muchas gracias por invitarnos acá y pues justo que se escuche las voces de las mujeres que hacemos, ¿no? Mañana 360, que la verdad es un grupo bastante vasto de mujeres que estamos detrás del programa y que pues llevamos nuestras voces un poquito de este momento, porque es un día muy importante, ¿no? Donde tienen que visibilizarse nuestras luchas, nuestras necesidades, y pues qué mejor que en el espacio donde trabajamos siempre. Sin duda. Y nos preparaste una pieza periodística sobre mujeres y luchas, ¿no? Sí, mujeres y sus luchas, que han sido muchas, que así como son las mujeres y son tan diversas, pues también sus luchas son muy diversas. Venga, lo vemos. 11 mujeres son asesinadas cada día. Una cifra que se repite como eco y que, lejos de ser un dato estadístico, nos retrata la historia continua de mujeres cuya vida quedó entrecortada por la violencia, por un sistema que obstaculiza sus libertades, que limita su voluntad sobre su cuerpo, que calla sus voces, que las somete, que abusa, que viola, que mata. Ante la violencia que se vive en múltiples formas, las mujeres hacen comunidad para luchar contra la sordera del sistema que las agrede. Una protesta que se hace desde la ocupación del espacio público, con consignas que gritan por la desaparición de hermanas y amigas. Es un momento en el que la rabia y el enojo se hacen presentes en forma de manifestación. Una de ellas es la acción directa. La exigencia de justicia que se da con el escribir el nombre de las que no están sobre las paredes y vallas, la que rompe con el silencio cómplice, la que se enciende en furia por la inacción de los gobiernos por protegerlas. Una protesta radical que, como su nombre lo indica, pretende hacer un reclamo desde la raíz, que a pesar de que muchos no lo entiendan, la critiquen o vean en estas formas un mecanismo violento que no lleva a nada, permite mostrar un enojo colectivo ante una violencia todavía mayor que no pinta muros, sino mata y viola. Se trata de una forma histórica de protesta que fuera de la ley busca reflejar un enojo colectivo en la falta de respuestas, fuera de una ley que previamente fue violada por las propias instituciones que debían brindarles justicia. Un acto de lucha que llega luego de que se intentó vociferar desde todos los espacios y que fue menospreciada y omitida. Los medios de comunicación, atraídos por lo llamativo de lo irruptivo, han cooptado la conversación al excluir una movilización y reducirla al enjuiciamiento de las formas, al calificar de violentas a las mujeres, pero no al sistema que las orilla a movilizarse, al enjuiciarlas de criminales, pero ejercer una criminal violencia con la exposición de las víctimas asesinadas, que las revictimiza, que las acecha y que no termina de comprenderlas. Se trata de una lucha que viene de muchas luchas, porque es acompañada por la sororidad, el respaldo entre mujeres, del amor y la escucha que da protección, del andar en las calles juntas. Pero así como las mujeres son diversas, sus formas de luchar tampoco están sometidas a una hegemonía. Las manifestaciones son símbolos donde nos representamos, no una forma de mercantilización por las grandes marcas que se dicen ser feministas, de partidos políticos que sostienen una bandera en marzo y después legislan en contra de ellas, que utilizan la movilización de las mujeres sin entenderlas para sus intereses políticos, de medios que violentan con su morbo. El Día de la Mujer no es solo una protesta ante el hartazgo de un sistema patriarcal violento que nos quiere borrar, sino una oportunidad para que como mujeres
luchando desde las calles, las escuelas, el hogar, el trabajo, tomemos cada espacio de nuestras vidas para hacer escuchar nuestras luchas. No se va a caer, lo vamos a tirar. Sofía Velázquez, Mañanera 360. Gran trabajo, estimada. ¿Con qué mensaje quisieras que se quedara la sociedad mexicana hoy? Hoy quisiera que se quedara con un mensaje de: es importante siempre escuchar a las mujeres, escuchar sus luchas, escuchar sus necesidades, escuchar a las mujeres que están ahí haciendo un llamado por las que no están, por las que se han quedado en el camino, ¿no? En esta lucha que pues nos junta a todas, ¿no? Al final, bueno, mucho se dice en medios, ¿no? Sobre si no son las formas, si son las formas. Creo que al final el llamamiento, lo que se debe de hablar es esto, la necesidad de justicia, ¿no? Que no es posible que se liberen a violadores, que se liberen a abusadores, que se liberen a personas que pues vulneran, ¿no?, a las mujeres y que pues infringen con toda ley, ¿no? Entonces, pues al final es un llamado a reflexionar, a que todos tomemos conciencia de nuestro papel como, no solo como mujeres, ¿no?, también porque las mujeres también ejercen violencia, muchas de ellas, sino también este llamado a hombres, mujeres, sociedad, medios, a entender. Creo que es una fecha que más que lo que pueda abarcar en términos de lucha, marcha, ¿no? Es una fecha que nos permite entender, ponernos a escuchar otras voces, quizás salir un poco de esta reflexión que tenemos encasillada o de esto debe ser, así debe ser, y escuchar, ¿no? Perfecto, estimada Sofía. Pues usted es motor esencial también de la Mañana 360, este gran equipo de mujeres. Vamos a seguir escuchando a varias de ellas en esta Mañanera 360 especial. Muchas gracias otra vez, estimada Sofía. Vamos a seguirle.